Buenos días. En primer lugar, agradecer a todos, a los medios de comunicación que acudan a la sede del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sede de Alcalá, hay otras sedes, ¿no?, que ya nos vamos viendo en ellas, para el motivo de presentarles formalmente la comisión de expertos que tomó forma como acuerdo de Consejo de Ministros del pasado viernes. Es un paso adelante dentro del proyecto de reforma programado por el Gobierno para el año próximo, para el año 2014, de reforma de nuestros impuestos, de modernización de nuestro sistema tributario. Y quiero, en primer lugar, dar las gracias públicamente a los componentes de la comisión, a su presidente, don Manuel Lagares, y a todos ellos por el gesto que han tenido, la disposición que han tenido para contribuir desde la independencia, desde el rigor, desde la academia, desde la experiencia profesional del mundo de la empresa, también a un momento como está viviendo España, donde necesitamos reformas del Estado, reformas de la financiación del Estado, reformas de las estructuras del Estado en términos de modernización de nuestras administraciones públicas. Y, por tanto, hemos propuesto una formulación que es un comité de expertos que les pedimos, y en ese sentido valoramos y debemos valorar todos, el conjunto de la sociedad, me atrevería a decir, española, que personas de esa experiencia, de esa capacidad, den el paso adelante para formular desde ese rigor y de esa independencia los criterios que debe tener nuestro sistema tributario, los impuestos que sirven para financiar los servicios públicos de todas nuestras administraciones, no solo de la Administración General del Estado, sino también de las administraciones territoriales, de las administraciones autonómicas, de las administraciones locales. Y hacer su trabajo encajado en lo que es el proyecto europeo. En primer lugar, España es Europa, somos miembros del euro, nuestro proyecto es de progresar en la integración política de Europa y para eso avanzar de la mano de la concepción de Europa en esa unidad política exige tener muy en cuenta los criterios de Europa y estoy seguro que también el trabajo de los expertos estará facilitado, conectado en todo caso con la propia Comisión Europea, como lo estará con el Fondo Monetario Internacional, habida cuenta que también los sistemas tributarios tienen que responder a esa economía global a la que se refería el profesor Lagares. España necesita modernizar sus estructuras de Estado para responder eficientemente a esa globalización. Y los impuestos españoles, como todas las grandes reformas, las reformas estructurales, deben atender a unos principios. En este momento, el principio básico del que arrancar, del que partir, es el de la suficiencia, que necesitamos garantizar una recaudación tributaria en nuestro país, una recaudación que es muy baja comparada con la que se registra en otros países desarrollados de nuestro entorno y, en concreto, de nuestro entorno europeo. Y, por tanto, algo le ocurre en términos también de lo que debe ser la estructuración de nuestro sistema tributario cuando realmente estamos teniendo una presión fiscal, una recaudación fiscal que, para que nos situemos todos, es casi 2 puntos menos sobre el PIB que la que teníamos hace 15 años antes de entrar en el euro, en el año 96, cuando además el nivel de renta per cápita era en nuestro país 15 puntos inferior. Obviamente 15 puntos significa que España desde el año 96 acá, teniendo en cuenta el retroceso de la renta per cápita, ha duplicado su nivel de renta per cápita y aún así la recaudación sobre el Producto Interior Bruto pues es realmente relativamente baja y lo es especialmente también en algunos de sus grandes impuestos. Me refiero al IVA y me refiero al impuesto sobre sociedades. Primero, por tanto, también plantear suficiencia. En segundo lugar, plantearse la eficiencia.
la contribución de nuestro sistema tributario en forma de incentivos, de estímulos al crecimiento económico. Necesitamos superar esta crisis, finalizar con la recesión y también, a ese respecto, los impuestos son poderosos instrumentos para fortalecer el crecimiento, para animar, estimular las inversiones, también para programar la innovación en nuestro sistema productivo. Y, en tercer lugar, y también un lugar muy importante, es la equidad tributaria. La preocupación por el principio que marca nuestra Constitución de contribuir a la financiación de las arcas públicas en función de nuestra capacidad económica. Un principio que es absolutamente fundamental en cualquier circunstancia, pero un principio que adquiere especial valor en momentos de crisis y con las desigualdades sociales que engendra una crisis económica. Por tanto, suficiencia, eficiencia, equidad, los tradicionales principios de la Hacienda del Estado, obviamente, pero traducidos a la realidad de nuestro tiempo, a la realidad y a la necesidad de dar un paso adelante en términos de reforma tributaria como un eje de política económica para superar esta crisis y volver a recuperar un crecimiento económico creador de empleo. Por mi parte, decirles que nada más, estamos, y yo personalmente, muy honrado de que el paso que dan adelante personas con esta altísima cualificación profesional, entendiendo, como decía el profesor Lagares, que es un servicio a España, más allá de un servicio a cualquier gobierno y a mi modesta persona, que no tiene nada que ver en ellos, en el sentido de que estoy como componente más de un equipo de gobierno, pero me refiero, es un servicio a España y es un servicio que también, obviamente, para hacer esa propuesta no tienen toda la disposición, tienen todas las puertas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su elaboración, y con la colaboración del secretario de Estado de Hacienda, el señor Ferrer, que realmente pues, tienen toda la capacidad operativa, porque además las reformas tributarias formuladas desde el conocimiento de la realidad, de lo que pudiéramos llamar también las tripas de la recaudación, se ven de otra manera que cuando se abordan desde fuera. Hay que tener en cuenta todas las aportaciones desde fuera, pero hay que tener en cuenta los datos de dentro, que sin ellos, pues realmente los trabajos desde fuera quedan a veces, como sabemos que hemos hecho muchos trabajos, y algunos de ellos, de los aquí presentes, los hemos hecho juntos durante mucho tiempo, los trabajos desde fuera quedan algo teóricos cuando no se tiene realmente el conocimiento y la disposición que van a tener los expertos en su trabajo en términos de identificación de lo que hoy son las fuentes tributarias de nuestro país y, por tanto, para formular una propuesta cargada de seriedad, de rigor, pero al mismo tiempo también cargada de realismo en relación con nuestro punto de partida, que es el sistema tributario actual. También decirles que esta fase de la comisión de expertos, cuando acaben su informe, se traducirá en otro de los proyectos principales del Gobierno en términos de abordar inmediatamente, sin solución de continuidad, la financiación autonómica y la financiación local, puesto que hoy no podemos entender de modo alguno a nuestro sistema tributario sin la adscripción de los hechos imponibles entre los diferentes niveles de Hacienda propio del Estado de las autonomías de nuestro país. Por tanto, tenemos un 2014, que decía el profesor Lagares, un verano del 2013, pero en fin, la fama de los profesores universitarios es trabajar en verano, ¿no? En contra de, me refiero a la fama interna, la fama externa no, la fama externa es que muchos profesores universitarios parece que están de vacaciones, pero sabemos bien que los profesores universitarios lo que hacen es estudiar, trabajar, leer muchas cosas, muchos planteamientos, muchas de las iniciativas, de las obras que quedan pendientes para este verano y, por tanto, pues dedicar el verano a ello, y yo creo que realmente es hacer un gran servicio al país y aportar un elemento de credibilidad y de confianza a la sociedad española. Nada más, muchas gracias y de nuevo, de verdad, estoy profundamente agradecido por su disposición. Gracias.